Comenzamos a desandar nuestro espacio de psicología, de la comunicación, ¿sí? ¿Les parece? Y estamos hablando, recuerdan, ¿no? La semana pasada hablamos de la sutileza de la violencia en el jardín. Hoy seguimos con la violencia, pero esta vez la sutileza de la violencia en la pareja. Hoy se habla tanto de la violencia de género. ¿Cómo comienza esto? ¿Cuáles son los primeros indicios? ¿Cómo podemos empezar a detectar que nosotros, y no estoy hablando solamente de los hombres, que nosotros nos estamos comunicando violentamente? Se lo pregunto a los especialistas. Marta Cheme, doctora Marta Cheme, bienvenida. Mi querida Miriam, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Nos estamos metiendo en un temazo, gente, que realmente yo creo que además es tan oportuno que la familia lo escuche. Exacto. Porque a veces le tenemos un poquito de temor al tema de la violencia en sí, pero resulta que si esto no lo ponemos para afuera, nunca vamos a terminar resolviéndolo. La violencia es una cuestión inherente al ser humano, como lo pueden ser hasta los malos olores que exuda el cuerpo. Malos, no existen malos, existen agradables o desagradables, que no es lo mismo. Pero de cualquier modo, es muy importante tener en cuenta que la pasionalidad del ser humano tiene muchos modos de ser canalizado y generalmente nosotros elegimos mucho lo enfermo. Entonces llevamos la comunicación a un lugar en el que nuestras limitaciones se convierten en una herida para el otro, lo lastimamos al otro. Este es un tema muy delicado que necesitamos conversarlo, pensarlo, trabajarlo, sobre todo porque no me voy a cansar de repetir que nosotros vivimos todavía en una cultura nazi. Cuando digo cultura nazi, me refiero a que somos enjuiciadores, a que somos terriblemente terminantes, a que no perdonamos, no nos permitimos ser considerados con el otro. Y encima de esto decretamos, no sé por qué, que el hombre es malo y la mujer es víctima. Y eso no es verdad. No está bueno que nos quedemos instalados en ese lugar. La violencia es inherente al ser humano. Quiere decir que es tanto un problema del hombre como que es un problema de la mujer. La única diferencia es que las mujeres tenemos un estilo para sacar la violencia, que es de daga fina. Tenemos una palabra que a veces es mucho más valiente, más fina, más delicada, más sutil que el sopapo, que la patada, que el aullido, que el grito, pero no menos violento. Entonces, por favor, atrévanse a entender que la violencia sutilmente se manifiesta en la pareja como un modo de expresar una frustración, un estado de dolor, una limitación a la que no se le pone nombre y apellido. Cuando uno se anima a decir, me siento mal por tal y tal cosa, no me gusta que esto no me salió bien, uno alivia, repara. La comunicación de las limitaciones repara los lugares violentos y evita que nos la tomemos con el que está más cerca. Ahora, Marta, es como que nosotros le podríamos poner palabras a las emociones para poder desahogar eso que después no podemos expresar y que tal cual, Miriam, tal lo cual, mostramos Miriam, violentamente. Tal cual, querida, es así. De verdad, si a mí me pasa que me fue mal en mi actividad cotidiana, si me fue mal en mi relación con una amiga, si tuve un traspié en el desarrollo o en la administración de mi economía, necesito sentarme y decir, me mandé una macana, hice algo que no está bien, cosa que en esta cultura del fue el otro, exacto, no nos permitimos nunca, ¿no? Claro. Porque sentarnos y reconocer nuestras limitaciones parece que fuera el comienzo del fin del mundo. No, no es así. Porque no hacemos mirada interna. Tal cual, no conocemos la autocrítica.
No nos animamos a decir me mandé una macana y perdonarnos inmediatamente porque nos equivocamos. A ver, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Así de simple. Claro, pero si nosotros nos atrevemos a manejar esta actitud con los chicos y con nuestra pareja, empezamos a desarrollar un relax, una fluidez, un nivel de reparación, de desintoxicación en la comunicación, que es importantísimo. Cuando nosotros nos comemos todas las frustraciones, después llegamos a casa, nos encontramos con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestro compañero, y lo primero que hacemos, o si no con los chicos, es gruñir. Exacto. Y gruñimos con violencia. Y después nuestros hijos van a la escuela y siguen gruñendo, porque llevan la carga tóxica que le entregamos. Ahora, Marta, esto también está relacionado con lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Tenemos poca tolerancia, aprendimos desde muy pequeños o no nos enseñaron a manejar la frustración. Básicamente no nos enseñaron, Miriam. A ver, nosotros dependemos, voy a repetir hasta el cansancio, somos seres sociales, dependemos de nuestra educación. Dependemos, pero la educación no es el librito que nos entregan, ni tampoco son las palabras, no, son los hechos, son las actitudes que mamamos. En las actitudes que mamamos, una mirada acusadora se traduce en un nivel de enjuiciamiento súper violento. Exacto. Súper violento. Yo me voy a remitir a la inocencia de mi pobre padre, que en paz descanse, que nadie le enseñó cómo hacer para salirse de la cultura nazi, y que no tenía nada mejor que decirme. Cuando yo le llevaba un boletín con un 9, en vez de felicitarme y de contarme que estaba contento, que era lo que yo estaba esperando, me decía, ¿faltó postre en la mesa? ¿Qué? Sí, porque acá hay un 9. Y si yo me preocupo porque en la mesa haya comida y haya postre, no veo por qué tenés que tener un 9 y no un 10. Nivel de exigencia. Él lo hacía con una inocencia tremenda, pero yo a los 70 años puedo decir, pobre mi papá, qué inocente que era, cómo se equivocó, porque lo único que hizo fue forjar en mí un nivel de sobreexigencia que no me permitió disfrutar de un montón de cosas. Porque siempre ibas al... Yo siempre estaba buscando el 10. ¿Para qué? No estoy quitando criterio de excelencia, por favor, que se entienda. Hagamos la cosa lo mejor que podamos, pero gocémosla, disfrutémosla. Exactamente. Nuestra educación nazi no nos da permiso para el disfrute y la alegría. Entonces vivimos sin perdón, vivimos paranoicamente y la paranoia engendra violencia. Hasta que no lo entendemos, hasta que no nos podemos sentar y decir, me mandé una macana grande como una casa. O me está pasando esto, o me siento intranquilo por esto. Además el alivio, Miriam, que uno siente Al compartir. Cuando en la mesa puede decir, hoy fue un día feo para televisión. En casa decimos como corresponde. Entonces, tal cual. Entonces después decimos, yo me equivoqué en tal cosa y yo hice mal tal otra y estuve de mala leche. Estuve con mucho mal humor hoy. Entonces no hice bien las cosas. Vamos a reírnos un rato. Tal cual. Es tan hermoso cuando pasa esto, pero esto pasa solamente cuando nos atrevemos a ponerle palabras a las emociones y nos atrevemos a construir la complicidad. Exacto. La complicidad es la enemiga acérrima de la violencia. Cuando hay complicidad, la ternura aparece inmediatamente. Para las mujeres es mucho más fácil. Para nosotras es mucho más fácil conectarnos con la ternura.
Se quedó pensando. Mirá, Miriam, las mujeres somos un volcán. Las mujeres somos una caja de sorpresa. Las mujeres estamos educadas culturalmente para ser las dueñas de la ternura, pero eso no es verdad. El hombre tiene menos permiso para expresarla, pero no es menos tierno, de ninguna manera. Es más, probablemente ese lugar de silencio donde la cultura no le permite exteriorizar la ternura en la totalidad de su dimensión, hace que aún sea más profunda. Que es el lugar a donde el hombre sufre tremendamente por estar socialmente acusado de ser golpeador. Se lo voy a preguntar a Pepe, a ver qué me dice. ¿Cómo no? ¿Te parece? Sí, me parece además muy adecuado porque son temas a los que nosotros le entregamos muchas horas de nuestra vida en el terreno de la investigación, porque nos preocupa tremendamente que se entienda definitivamente que los géneros entran en complicidad y estructuran un proyecto lleno de esperanza. Convierten lo social, convierten la comunicación en el uso del placer. Y el placer da energías, y el que sabe vivir el placer, por supuesto que trabaja mejor. Vos lo sabés. Exacto. Entonces, la violencia se resuelve intentando encontrar caminos para soltar las frustraciones y entrar en el terreno de la confianza. Cuando le pongo palabras a mis emociones y entro en la confianza, la violencia se alivia. La frustración no se va, pero se va curando de a poquito. Y además, cuando empiezo a confiar, inmediatamente empiezo a entender que el error me puede quedar cómodo, porque puedo asumir mi error como una construcción que me va a dar sabiduría, que es el lindo camino que nos toca vivir. ¿Dónde conseguimos tus libros? En la librería Corrientes y en la librería Las Cañitas. Y además ya les quiero ir diciendo, A ver. estamos terminando el mes de junio. Prontamente, el día viernes 20 de julio, a las 18 horas, vamos a estar en la Feria del Libro. ¡Ay, qué lindo! Bueno, los vamos a estar Esperamos acompañando. estar contigo, Por supuesto, claro. por supuesto, como todos los años. Es cierto, como todos los años. Es un placer compartir contigo, Miriam. Muchísimas gracias. Buenas noches a ustedes. Adiós, querida. Adiós. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Ya vamos a seguir ahondando en este tema, esta vez con la palabra del licenciado Pérez Bamonde. Se queda con nosotros, pausa y ya regresamos.